dentro de las profecías y de los acontecimientos, pues Dios se manifestó en forma sobrenatural. Ya hablamos acerca del nacimiento virginal y todo ese tipo de cosas. Así es que no vamos a hablar mucho de eso. El por qué Dios en forma sobrenatural o por qué sobrenaturalmente Dios hizo ese acontecimiento. Porque así es Dios. Cuando Dios interviene y no quiere que haya ninguna duda, lo hace sobrenatural. Como por ejemplo, cuando Abraham y su esposa recibieron la verdadera promesa, él era un anciano y a ella se le había cortado lo que hoy le llamamos el periodo, ¿verdad? Y cuando se corta el periodo es una muestra de que ya no hay funcionalidad para el embarazo. Aparte de eso era muy vieja. Entonces tenía que ser algo sobrenatural, algo que no podía quedar en duda acerca de la promesa de Dios con respecto a la bendición que iba a mandar a Abraham y a su esposa. Y aunque ellos se desesperaron, o mejor dicho, Sara se desesperó, y Abraham, no muy inteligente, ¿verdad?, le hizo caso, porque también se desesperó, y entonces hicieron o llevaron a cabo una opción que después Dios tuvo que cumplir su promesa con respecto a Ismael, de que iba a ser también una nación grande. Y es lo que hoy tenemos como pleito, ¿verdad?, en este tiempo. El problema de que cada uno reclama la promesa de Dios y cada uno quiere atribuirse lo que corresponde, pero la realidad es de que lo sobrenatural prevalece más que lo natural. Entonces, Dios siempre se ha manifestado en forma sobrenatural y así tenía que ser ahora con su Hijo. Pero el ser concebido y ese tipo de cosas podía quedar en duda, ¿verdad? Nosotros por fe y nosotros por entendimiento, porque tenemos al Espíritu Santo, sabemos que fue una realidad. Pero hay mucha gente que pone en duda eso. Pero cuando ya Cristo nació o Jesús nació, las cosas tomaron el matiz que dice Mateo en el capítulo 1, donde dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y esta frase o este acontecimiento fue tomado del libro de Isaías, del capítulo 7, verso 14, que fue donde se dio la profecía del milagro que iba a suceder en una mujer que, sin haber tenido relaciones sexuales, iba a ser embarazada o concebido el fruto, de tal forma que iba a quedar totalmente en forma sobrenatural. Y hoy lo podemos entender. Sin embargo, cuando Cristo nació, Jesús nació, se consolidó porque Él vivió una vida sobrenatural. De hecho, hay libros de la vida de Jesús, hay escritos allí que hablan sobre la vida de Jesús, inclusive algunos libros que hoy nosotros los cristianos le llamamos apócrifos, pero que en la Biblia católica están incluidos. Hablan de acontecimientos de Jesús, ¿verdad?, cuando estaba joven o la vida de Jesús. Y inclusive ahí, tanto los libros externos como esos libros internos que se han incluido en la Biblia católica,
hablan de un acontecimiento sobrenatural. Y Jesús, en lo que marca la Escritura, en este caso, podemos nosotros darnos cuenta que no se habla mucho sobre la transición entre el nacimiento y la vida social o la vida ya ministerial de Jesús, que sale a la luz haciendo el llamado a los discípulos para ya entrar en un ministerio de lo que hoy le llamamos la salvación de la raza humana. Así es que es importante entender esto. Emmanuel significa Dios con nosotros. El problema del ser humano es que cuando no entiende esto del Dios con nosotros, por eso es la frase, no sé si usted se da cuenta, pero esa es mi frase, ¿verdad? Porque necesitamos entender que Dios está presente en todo momento y en todo lugar. Y no importa las circunstancias que estemos viviendo, Dios está presente. Pero cuando nosotros no entendemos el Emmanuel, que prácticamente fue un nombre profético, porque Jesús nunca fue llamado Emmanuel, sino Jesús el Salvador. Así que fue un título que le fue otorgado cientos de años atrás para poder entender el acontecimiento sobrenatural y poderoso que se iba a llevar a cabo en los tiempos precisos en que Daniel había profetizado y que se cumplió al pie de la letra. No fue antes ni fue después, porque la Escritura habla de que muchos se habían levantado, ¿verdad? Ya ellos autonombrándose Mesías o ungidos o Cristos, pero al morir ellos se acababa el movimiento. Pero nosotros podemos ver, hermanos, por la Escritura y por la historia y por las investigaciones que muchas personas han hecho, como ya les he recomendado, un libro muy bueno que se llama Evidencias que exige un veredicto. Son 2 libros. Es muy viejo, yo creo que solamente lo puede encontrar por internet y ha de estar gratuito, así es que se lo recomiendo. Porque este personaje hace un libro, o hace estos 2 libros, basado en la investigación de campo que él hace. Y va y busca las evidencias. Pero él buscaba evidencias para hablar en contra, para decir que no había sucedido, para decir que era mentira, para decir que lo sobrenatural no había existido. Pero resulta que en su investigación, ¿verdad?, él encuentra y se encuentra con el Dios verdadero, el Dios sobrenatural. Y entonces se convierte y escribe estos 2 libros. Así es que, mis amados hermanos, nosotros tenemos que entender que el Dios con nosotros, o el Emmanuel, no es una religión, no es una filosofía, no es una invención, no es algo que surge de la imaginación, sino que surge de la experiencia que nosotros todos los días debemos de buscar y tener. Así es que Dios con nosotros indica que Jesús mismo, Dios mismo, se hace presente en medio de la humanidad. No solo cercanía espiritual, sino encarnación real, un toque especial, vivir y sentir lo que el ser humano vive y siente. Así es que Dios toma forma humana y usa a una humana para poder tomar la forma de un ser humano. Ya también hablamos de la dualidad de Cristo, que significa que Él tiene 2 naturalezas, la humana y la divina. Así que no vamos a hablar de ello, solamente queremos mencionarlo y decir que en ese momento sobrenatural tuvo que ser usado un ser humano. Y hermanos, realmente para que la Escritura diga
que María tuvo los requisitos o los condiciones que se necesitaban para que un ser santo pudiera ser concebido. Y aunque ya entendemos también nosotros, cuando Pablo escribe en Filipenses capítulo 2, que Jesús se vació de ser Dios para poder tomar forma de hombre, a pesar de todo eso, fue un nacimiento sobrenatural. Y tú y yo tenemos que entenderlo bien, no saberlo, porque hay ese problema tenemos también los seres humanos, que no tenemos claro lo que es saber y conocer. Y ese saber y conocer como que lo revuelven. Hablan de un tema y dicen, yo conozco de eso, pero nunca lo han hecho, nunca han tenido a nadie presente, nunca han visto el experimento. Yo sé de eso, yo conozco de eso. Y no, conocer significa tener una experiencia personal, ver con nuestros propios ojos, sentir con nuestros propios sentidos y poder nosotros experimentar aquello que digo yo, que no sé, sino solamente, que no solamente sé, sino que ahora conozco. Es lo mismo que le pasó a aquel personaje que se acerca a Jesús y le dice, yo de habladas te había oído, pero ahora te conozco. Cuando estuvo delante de él, ver sus ojos, verle a él, poder platicar. Y es lo que nosotros tenemos que entender, que el Dios poderoso no se quedó allá a lo lejos, no se quedó allá en el infinito, no se quedó allá lejano, sino que Él vino y habitó entre nosotros y está entre nosotros ahora, según lo que dice la Escritura, por medio del Espíritu Santo. Así que, mis hermanos, hablar del Emmanuel, estamos hablando de un cumplimiento mesiánico, de un cumplimiento profético, porque Mateo habla acerca de este cumplimiento. Mateo, por el contexto y el tipo de escritura que maneja, se dice que Mateo fue escrito para los judíos, para los israelitas, porque habla de fiestas, porque habla de cosas entendidas de los judíos, habla de fechas, habla de acontecimientos que los judíos tenían al dedillo. Y cuando Mateo habla aquí, o la escritura permite, o cuando Mateo escribe esto, lleva la idea de dejar bien claro de que lo que se había profetizado se había y se estaba cumpliendo en Cristo Jesús. Y aún así no fue lo que se esperaba, porque muchos judíos, o la mayoría en este tiempo, no tienen ni reconocen a Jesús como el Mesías. Juan lo escribe bien y dice, a lo suyo vino, o sea, a venir a morir por nosotros, pero los suyos, los israelitas, no, ¿qué dice? No le recibieron. Entonces, Juan escribe eso teniendo un entendimiento más claro de este asunto. Pero lo que Mateo quiere dejar bien claro es que es el cumplimiento de la profecía de cientos de años atrás que se había dicho. Y nosotros, hermanos, después de más de 2000 años, tenemos que entender que esta profecía se cumplió. Esta profecía sobrenatural se llevó a cabo. Y ahora no solamente es algo escrito en la Biblia, sino que hay evidencia histórica de que fue una realidad. Porque Jesús no fue un hombre común y corriente. Jesús fue un hombre especial. Y no porque era diferente a nosotros los seres humanos, sino porque era entendido y era visionario y era también con objetivos precisos, que Él nunca se salió ni a izquierda ni a derecha.
El problema nuestro como seres humanos es que pues nacimos en este mundo. Y como nadie nos dijo nada, pues nacimos y vivimos a lo tonto y a lo loco, sin orientación. Ahí alguien que era religioso nos mencionó algo de Dios, nos mencionó algo de alguna imagen, de alguna idolatría, y nosotros pues como que entendemos o entendimos que había alguna religión o algo que hacer con respecto a un Dios, ¿verdad? Por lo menos así me pasó a mí, ¿verdad? Mi madre muy devota, porque yo tuve que renunciar inclusive a ese tipo de cosas, porque ella me dedicó a la Virgen de Guadalupe y me dedicó a San Martín de las Porras, dijo alguien ahí. Y tuve que renunciar, porque ahora Cristo es mi Señor, porque ahora Cristo, el Mesías, es el que reina en mi vida. Y ahora cuando yo lo recibí como Salvador, dediqué toda mi vida para ello. Lo que quiero decir es de que de alguna forma entendimos algo de religión y pensamos que eso era lo normal, que así era el asunto. Inclusive cuando venimos a Cristo, nosotros no entendemos de la realidad de que Dios mismo habitó entre nosotros. Y creemos que es algo, pues, ¿quién sabe? Creemos como que, pues sí, hay un Dios, pero pues ni lo he visto, ni nada, nomás me han dicho. Y creemos y crecemos con una idea idolátrica, con una idea religiosa nada más, pero sin tener un encuentro con Dios. O sea, que un ser humano no puede experimentar el Dios con nosotros si Cristo no ha venido a reinar en su corazón y le ha perdonado sus pecados. ¿Me está escuchando? Y es por eso que mucha gente, aunque es religiosa, pues sigue haciendo atrocidad y media. Mucha gente, aunque le anda buscando a Dios, ¿verdad? Si no viene a Cristo, no puede tener ese acercamiento, esa relación. Porque el único que nos limpia para poder tener una relación directa con Dios se llama Jesucristo. Y muchos de nosotros como cristianos, al no entender esto del Dios con nosotros, pues inventamos una religión y vemos muchas personas religiosas. En las iglesias hay un montón de personas religiosas sin tener ese conocimiento de entrega, sin tener ese conocimiento de experimentar el Dios con nosotros. Y lo que Dios quiere es que nosotros tengamos una relación íntima con Él. Todo el objetivo de que Cristo viniera es volver a tener esa relación íntima que había antes de que el hombre decidiera desobedecer. Porque fue restaurado todo. Pero muchos de nosotros, a pesar de que fue restaurado todo, no lo estamos experimentando. ¿Por qué? Porque todavía nosotros le damos más importancia a nuestro egoísmo. Le damos más importancia a nuestra autoestima. Si nuestro ser no está basado en la relación con Dios, si mi vida no está basada en esa relación íntima, entonces tengo un ego distorsionado. Tengo una autoestima distorsionada. Y por eso las obras de la carne surgen. Y por eso nos traen locos los problemas de este mundo. Porque no está basado en el entendimiento y el conocimiento de Dios con nosotros. Y es lo que Dios ha querido, hermanos, hacer. Poder vivir, experimentar
esa relación cercana e íntima contigo y conmigo para llevar a cabo su propósito. Es por eso que tenemos que entender el Dios con nosotros. Porque si no lo entendemos, entonces corremos el peligro de tener una religión o una filosofía o un pensamiento bonito. ¿Verdad? ¿Mande? Sí, un pensamiento bonito o creer que yo como ser humano, por ser humano, puedo tener la capacidad de ser buena persona. Perdón. ¿Cómo se cumplió esto, hermanos? Por medio de la encarnación, ya lo platicamos, por medio de la presencia divina en el momento preciso en que el Verbo, dice Juan, se hizo carne y habitó entre nosotros. Se llevó a cabo también o se cumplió por medio de un misterio que Jesús mostró que Dios estaba con su pueblo en su enseñanza milagrosa, perdón y compasión que Él manifestó. Las promesas, hermanos, continuas, ahí se cumplió también. Al final del Evangelio Jesús confirma este título: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Así que Manuel no solamente es un hecho histórico, sino una realidad permanente, relacional con nosotros, con su pueblo. Por eso el interés de tener un devocional. Si lo estás llevando a cabo, te felicito, hermano. Si no, retómalo. Es importante el devocional. Porque cuando uno pierde esa relación o pierde ese momento que debería ser 24/7, pero cuando menos dedicar un tiempecillo para leer y orar y escudriñar la Escritura, hermanos, corremos el peligro de desconectarnos con Dios. Nosotros en este mes hemos terminado el libro de Génesis, ¿verdad? Y les felicito, porque es otro libro de la Biblia que usted ha leído. ¿Cuándo había pensado usted en leer todo un libro? Le digo porque yo nunca pensé, yo siempre andaba con puros textos bíblicos. Y más cuando en la iglesia nos decían, te tienes que aprender un texto bíblico y tienes que pasar y decirlo. Así que andábamos corriendo. Y luego al líder de varones se le ocurrió que cada reunión de martes, porque nos reuníamos los martes, era una letra nueva que debería de iniciar el texto, ¿verdad? Así que andamos corriendo buscando un texto que el primer día era la letra A, B, el siguiente día el C, la D, la E, y así sucesivamente. Y cuando nos metimos en problemas fue cuando llegamos a la Z, ¿verdad? Porque ¿qué texto inicia con Z, hermanos? No, ese es un libro de la Biblia. Pero un texto bíblico es un nombre, pero no inicia con Z. Y encontramos uno, ¿verdad? En esa búsqueda. Pero de alguna forma nos incentivaban a escudriñar, a ver, a poner atención, ¿verdad? Y no lo voy a decir porque, no, porque ese texto bíblico habla mal de la mujer, por eso. Entonces, así la dejamos. Así es que, hermanos, ahora nosotros tenemos una realidad. El asunto es, ¿la estás viviendo? Tenemos una realidad, Dios con nosotros.
Y no solamente, hermanos, tuvimos la oportunidad de poder experimentar Dios con nosotros. No solamente hemos podido experimentar la promesa de Jesús que dijo: yo estaré con ustedes, o la promesa o el texto bíblico de Hebreos 13 del 5 al 6 que dice: no te desampararé ni te dejaré, el Señor es mi ayudador, no temeré. Sino que también, hermanos, las cosas cambiaron, en el sentido que el sacrificio de Cristo tenía un propósito. No solamente el nacer en este mundo, no solamente venir y que Dios estuviera presente, sino que el sacrificio de Cristo llevaba un propósito. Y ese propósito es Dios en nosotros. Aquí Mateo dice: Dios se hace presente en el mundo. Pero Juan, en el capítulo 1, verso 12, 13 y 14, vamos a leerlo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 13, por favor. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de poder. Dios en medio nuestro. Pero Dios no solamente quiso quedarse como un ser humano más a un lado nuestro y decir: Dios está aquí, como se decía el pueblo de Israel cuando le fue dado el tabernáculo. El tabernáculo le fue dado para que el pueblo entendiera que Dios estaba presente en medio de ellos. Y el pueblo lo entendió, principalmente cuando veía el torbellino, la lumbre y el humo que salía del lugar santísimo, que era la misma presencia de Dios. Pero nosotros ahora lo entendemos, hermanos, porque Dios no solamente se ha quedado como ese ser que está con nosotros, sino que ahora Juan presenta esto y nos habla de una relación con Dios. Qué suave que hubiera sido como esta figura, ¿no? Saber que ahí está, ¿verdad? Pero Dios no se quiso quedar como un ser humano más. Dios vino a decirnos algo diferente, a que necesitábamos ser hijos de Dios. O sea, un nuevo nacimiento. Tú y yo debemos de experimentar un nuevo nacimiento. Y ese nacimiento no es una frase nada más, hermanos, sino que es una experiencia. Entonces puedes decir tú que conocemos a Dios por medio de esa experiencia. Porque si no conocemos a Dios, como dije anteriormente, entonces el egoísmo nos gana. Entonces la conveniencia nos gana. Entonces la carnalidad nos gana. Entonces la mundanalidad nos gana. Porque como no hay un conocimiento, como no hay una relación, entonces convertimos nuestro nuevo nacimiento, que no lo es, en una simple religión. Porque es donde la tendencia del ser humano, de convertir algo externo, algo que no lo toque, que no lo transforme, que no venga a modificar su forma de pensar, que no venga a modificar su forma de vivir, que no venga a modificar su forma de actuar, que no venga a modificar
su forma inclusive hasta de hablar. Porque eso lo vemos muy a seguido. Pero Dios, hermanos, quiere una relación con nosotros. Y en eso consiste el nuevo nacimiento. Cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo, el nuevo nacimiento vino en nuestras vidas y a partir de ahí iniciamos una relación con Dios. Ahora por medio del Espíritu Santo. Y también como un acontecimiento muy fuerte para el pueblo judío, que cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó. Y no era porque ya estaba viejo, sino porque fue un acto profético de Dios y de entendimiento, que el acceso a la misma presencia de Dios, que estaba vetado, que estaba velado, que estaba obstruido, se había quitado ese obstáculo y que ahora podíamos tener acceso directo para con Dios. No más que el problema del ser humano o nuestro, hermanos, es de que regularmente queremos mangonear a Dios. Queremos que Él haga lo que nosotros deseamos, queremos que Él haga lo que nosotros queremos, queremos que Él haga lo que nosotros anhelamos. Y este asunto es al revés, hermanos. Este asunto es de que yo debo someterme a lo que Él quiere. Y ahí está el problema del ser humano, y por eso como que mejor prefiero una religión porque así lo manipulo. ¿Sabe por qué hay mucha idolatría? Porque la idolatría es la forma de poder manipular a lo divino. Y muchas veces lo he puesto como ejemplo, pero hay un santo que ayuda a las mujeres y a los hombres para tener novio y novia, ¿verdad? Y que lo ponen de cabeza, ¿verdad? Lo ponen de cabeza para que se le quite hasta que le dé novio o novia. ¿Sí? Y luego las mandas y luego las promesas. Hermanos, Dios no necesita promesas, Dios necesita hechos. No, Señor, si tú, ¿verdad? Una persona que hace promesas es una persona que no tiene fe. Vuelvo a repetir. Una persona que hace promesas es una persona que no tiene fe. Quiere basar o querer manipular a Dios por medio de una promesa. Es como cuando, ya lo he platicado a ustedes, vienen algunos hermanos o personas y me dice: pastor, ore para que me saque la lotería, y nomás me saco la lotería y le voy a hacer un templo nuevo, pastor. ¿Ah? Y ni cachito compran. Promesas porque quieren manipular. Hermanos, este asunto de Dios es obediencia. Si tú obedeces a Dios, los resultados de sus promesas van a venir a tu vida y a mi vida. No hay otra forma. No, Señor, yo te prometo que eso es pura autojustificación personal por falta de fe. Porque el que tiene fe obedece la palabra, y al ir haciendo las cosas se van añadiendo aquello prometido por Dios. Es por eso que todavía sigue vigente ese hermoso texto que dice, ¿verdad? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas las demás cosas serán añadidas. Pero no queremos buscar el reino, queremos prometer y decirle: Señor, si tú, yo te prometo, ahora sí. No lo he hecho, Señor, pero ahora sí. ¿Verdad? No he ido, Señor, pero ahora sí.
No he comprado, Señor, pero ahora sí. Entonces, hermanos, las promesas Dios no las necesita. ¿Me estás escuchando? Porque Dios conoce tu corazón. Sabe perfectamente lo que hay allí. Y lo que Él quiere es precisamente tu corazón. Y cuando tú le entregas el corazón al Señor, entonces empiezas a ser obediente. Y al ser obediente, no necesitas promesas. Al ir cumpliendo su palabra, Él va derramando de sus bendiciones. Hay más de 3,500 promesas. Así es que hay promesas para todo. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres, hermano? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Sí? Hay una promesa, pero ¿estás dispuesto a hacer lo que te pide? ¿Estás dispuesto o dispuesta a hacer lo que el Señor te pide? No promesas. Señor, si es que, mira, yo amo a mi familia, yo quiero que se convierta y te prometo, Señor. No. Mejor haz lo que dice la Escritura y van a empezar a suceder las cosas. ¿Me explico? Tarde o temprano, poco a poco o rápido, dependiendo de la obra de Dios en los corazones y las vidas. Y eso también te da a ti un entendimiento de saber cuándo es el tiempo y el momento. Y entonces Dios quiere que experimentemos el Dios con nosotros. Porque la evidencia, hermanos, del Dios con nosotros, y ahora al entrar el Dios en nosotros, esa es la evidencia y los resultados de la realidad de que Dios hizo presente. Ya dijimos Juan 1, del 12 al 14, pero el Evangelio según San Juan capítulo 3, Jesús le esclarece muy claro, o le dice muy claramente a una persona muy religiosa, porque no era cualquier persona. Ponlo por favor, Juan 3. Okay. Nicodemo, ¿qué era? Un principal entre los judíos. O sea, era una persona reconocida. No era cualquier persona que vivía en una ciudad. Era reconocida. ¿Sí? Muy religiosa. Entendía perfecto. En ese tiempo, hermanos, una persona que era el principal entre los judíos conocía perfectamente la Escritura. Y en ese tiempo se aprendía de memoria. ¿Sí? No cree que como ahora que tenemos la Biblia ahí empolvada y de vez en cuando la agarramos y la leemos y mira, aquí dice la Biblia. No. Ellos se la aprendían de memoria. Por eso tenían que estar bajo los pies de algún maestro, porque enseñaban y aprendían. Así que no era cualquier persona. Sin embargo, el verso 2 dice que este vino a Jesús de noche. ¿Y sabe por qué vino de noche? Porque no quería que lo viera nadie. Se andaba escondiendo, sin embargo sabía que necesitaba algo. A pesar de que era un entendido en la ley, sabía perfectamente que le faltaba algo. No cuadraba el asunto entre lo que Jesús predicaba y lo que él sabía de la ley. Y entonces él lo reconoce como maestro, porque rabí es maestro en hebreo. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Una vida sobrenatural. 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto
de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ustedes entonces ya entienden la pregunta que le hizo, ¿verdad? ¿Cómo le hago para entrar al reino de Dios que tú estás predicando? Él era un maestro, él era una persona que conocía perfectamente la ley. Entonces, ¿cómo le puedo hacer? Tú le dice, tienes que nacer de nuevo. Y el nacimiento de nuevo, hermanos, no es una religión, no es una filosofía, no es algo que está allí o que sabemos. No, el nuevo nacimiento tiene que experimentarse y tiene que vivirse con cambio, con transformación, con algo diferente que vaya surgiendo en nuestra vida. Y qué bendición de aquellos hijos que nacieron en el Evangelio, porque no vienen de la escoria ni vienen del lodo cenagoso, sino que pudieron conservar su dignidad y han aprendido a salir adelante. Y le dice Jesús que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, si no hay nacimiento, si no hay experiencia, si no hay un conocimiento real, no puede haber reino de Dios en la persona. 4. Nicodemo le dijo, viéndolo Nicodemo de una forma natural, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este pasaje bíblico en el pasado se usaba para referir a un bautismo en agua, ¿verdad? Pero lo que dice el siguiente versículo nos da un entendimiento diferente, de que realmente se está refiriendo a lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Así es que el versículo 5 está hablando de un nacimiento natural y un nacimiento espiritual. ¿Sí? Y todo ser humano debe experimentar estas dos cosas: un nacimiento natural y un nacimiento espiritual. Si no, no puede ver el reino de Dios. Así sea la persona más grande y más poderosa, Nicodemo no lo entendía. Tuvo que esconderse con un montón de miedo, porque Jesús en ese tiempo era perseguido y todos aquellos que se acercaban a él eran señalados. Y se imagina un principal venir a estar con él, sería algo terrible. Inmediatamente el concilio iba a hacer su veredicto y lo iban a echar fuera. Sin embargo, hermanos, buscaba la verdad. Y Jesús le dijo algo muy importante que quedó plasmado aquí, que es necesario nacer de nuevo, una experiencia personal con Dios, una experiencia más allá de lo natural, hermanos. Una experiencia donde el ser humano aprende a sentir la presencia de Dios. ¿Cómo se entiende esto? Porque el vacío se va. Y ese vacío pues puede estar representado por tristeza. ¿Por qué más? Soledad. ¿Qué más? ¿Mande? Amargura, resentimiento. ¿Mande? Desolación, vicios,
contiendas, poder, dinero. Puede estar representado allí, hermanos. Y no estoy diciendo que nosotros ya no vamos a valorar lo que tenemos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo que el vacío real que nosotros sentíamos, que nos provocaba autodestruirnos y destruir a los demás, se quita. En eso consiste. Si tú no has experimentado eso, o lo experimentaste y sientes que ese vacío ha vuelto, significa que te estás descuidando. No significa que Dios te dejó, no significa que Dios no es verdad, no significa que Dios tiene algo en contra tuya, significa que has descuidado tu vida espiritual y que necesitas hacer lo que Pablo le recomienda a Timoteo, porque fue un momento de crisis de Timoteo. Le volvió el vacío, le volvió la desesperación, le volvió la amargura, le volvió el coraje, le volvió todo aquello que le envolvía en ese momento a Timoteo, que al ver que no había fruto de su trabajo allí en Éfeso. Entonces Pablo le escribe y le dice: lo único que tienes que hacer, Timoteo, es avivar el fuego que ya está en ti. No vas a poner un fuego nuevo, no va a venir alguien y te va a poner fuego, porque es otra cosa. Muchas personas, ¿verdad?, sienten ese vacío y andan buscando eventos, fiestas, ¿verdad?, y creen que con eso van a llenar su vacío. Inclusive cristianos que se sienten vacíos y andan buscando eventos, y andan siguiendo milagros, siendo que la Biblia dice al revés: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí? Pero no, los que creen andamos buscando señales, estamos mal. Las señales son las que nos deben seguir a nosotros. Y yo no digo que no vayamos a un concierto, yo no digo que no vayamos a una campaña, yo no digo que no vayamos a algún seminario, algo así. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que estamos llenando un vacío, que si Dios no lo llena, por más que nosotros andemos buscando y esto en otro lado, no lo vamos a encontrar. La solución está: aviva el fuego que ya está en ti. Cuando recién iniciaba en mi ministerio, hubo muchos acontecimientos muy especiales. Salió eso del cambio de la nueva alabanza, que era un problema. A que la batería se le permitió a la iglesia incluirla dentro de la alabanza, era un problema. ¿Sí? La nueva alabanza era un problema, un cántico nuevo era un problema, siendo que bíblicamente era correcto. Pero las tradiciones y las mentes cerradas no permitían. Se les hacía que era incorrecto, y dentro de lo que ellos habían vivido como formación, pues no encajaba, ¿verdad? Algunos que pudimos sobrepasar eso, tuvo que ser con una experiencia espiritual muy fuerte. Yo también me oponía, porque yo nací en una iglesia donde solamente se cantaban los himnos del librito, y solamente se cantaba con una guitarra, ¿verdad? Pero Dios tuvo que, por el llamado que Él tenía para conmigo, Él tuvo que tratar de una forma muy especial. Y me llevó a un momento de poder entender que no es solamente con un instrumento. Ya después que estudié la Biblia y entendí, principalmente en los salmos, ¿verdad? Y para ser más claro, el Salmo 150, pude entender que no hay límites para adorar a Dios.
Y que aunque algunos géneros han salido para el mundo y para el satanismo, eso no significa que Dios no esté incluido para ser adorado a Él. Así es que, hermanos, Dios tuvo que tratar muy fuerte conmigo, muy sobrenaturalmente. Después de que me encontraba yo endemoniado en la parte de atrás en el templo porque no aceptaba lo que estaba pasando ahí enfrente, que estaban adorando a Dios, un grupo ridículo según yo, porque también era tan religioso, ¿verdad? Que no aceptaba algo menos. Y entonces para mí la sinceridad de ellos era ridiculez. Las posibilidades de ellos era ridiculez. Y me puse en la posición de la esposa de David, ¿verdad? Que David, al ver el arca de Jehová, salió y se puso a danzar y a alabar a Dios. Pero la mujer lo empezó a criticar. Tú eres el rey, esas cosas no van, no debes hacer eso. Y le empezó a criticar. Pero sabe, lo que había en el corazón de David era adoración pura y alabanza pura. Y no le importó traer un traje del rey, no le importó ser el rey, el guardar cierta compostura, sino que él se desbarató delante de Dios y se entregó en adoración y alabanza. Y Dios también tuvo que tratar así conmigo. Después de ver a personas ridículas cantando himnos que me caían gordo a mí, sí. ¿Qué tipo de género te cae gordo? Le digo porque se nota cuando a una persona le gusta algún género, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gustan mucho las baladas. ¿A quién le gustan las baladas? Lo de mi tiempo debe estar porque crecimos con eso, ¿verdad? Eso de Cristo yo te amo, vale. ¿Sí? Pero cuando oí algo movido, algo, no, eso es pecado. Y este grupo ridículo estaba cantando en el género norteño, ¿sí? Con una tina y unas cuerdas y un palo puesto, ¿verdad? Que semejaba un bajo, ¿ok? El de las percusiones era una concha de caguama. Luego otro se puso la redoba y un acordeón y una guitarra. Para mí nomás es la guitarra, no era la que pasaba. Y Dios tuvo que tratar conmigo sobrenaturalmente, hermanos. Ahí endemoniado atrás, volteé y de repente sentí y empecé a oír verdaderamente la armonía entre la tina, el capazón de caguama, ¿verdad? La redoba y todo. Y aparte, ángeles cantando. Dije, Señor, perdóname. Perdóname. Tú eres digno de toda alabanza, toda adoración. Y muchos de nosotros pensamos que nuestros gustos son los que rigen a Dios. Y estamos equivocados. Por eso es que tenemos que entender que Dios merece obediencia. Eso de querer manipular a Dios no funciona, hermanos.
Dios a veces nos deja porque, pobrecito, mi hijo no ha aprendido, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando aprendemos, nos damos cuenta que estábamos equivocados. Y entonces en esa relación de Dios en nosotros, es donde nosotros aprendemos y entendemos lo que Nicodemo le estaba preguntando a Jesús. Y Jesús le responde así: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y para poder entender la obra de Dios y lo divino, necesitamos nosotros nacer de nuevo, porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual. Es por eso que mucha gente dice que no entiende la Biblia. No, yo le he leído muchas veces, no sé si ustedes lo han escuchado eso. Yo le he leído muchas veces y no le entiendo, no sé qué dice, ¿verdad? Porque lo espiritual, o mejor dicho, la Biblia tiene que leerse en sentido espiritual y con ojos espirituales. Hasta ahí le dejamos. Esa relación, hermanos, de un nuevo nacimiento es necesario poderla experimentar, porque si no, vamos a seguir viviendo una vida totalmente a nuestro estilo, a nuestra forma. Pero cuando nosotros nos encontramos con Dios y entramos en ese conocimiento, nos vamos haciendo a la forma de Dios y empezamos a cambiar, a ser diferentes. Aquí Juan deja bien claro que no solamente fue una profecía cumplida y que Dios habitó entre nosotros, sino que Juan dice: necesitas una experiencia personal con Dios, un nuevo nacimiento. Y Pablo va más allá todavía. Cuando escribe a los Corintios, en 1 de Corintios capítulo 3 verso 16, por favor ponlo, hermano, nos habla de algo mucho más profundo, o nos clarifica lo que Juan nos quiso decir en el Evangelio. Y él inicia: ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, ¿no lo sabes? Me extraña. ¿Por qué hace esa pregunta? Porque el nuevo nacimiento es una experiencia, y esa experiencia no es otra cosa sino la venida del Espíritu Santo en la persona. Pero si tú eres de los que te sientes indigno de que no has entendido el poder del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que no hemos entendido la magnitud del alcance del sacrificio de Cristo, entonces te vas a sentir indigno, te vas a sentir como que, no, pues, ¿cómo Dios va a habitar en mí si yo soy, como decía un hermano, un pobre venadito que habita en la serranía, ¿verdad? El último de los servidores. No, hermano, yo solamente quiero pasar al cielo de panzazo y que el Señor me la dé ya de barrendero, haciéndose la víctima, ¿no? Entonces, a veces tomamos esa actitud nosotros. Hermanos, claramente dice que tú y yo somos hijos de Dios, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, sacerdocio santo, y tienes que tomar tu lugar, porque nadie te lo va a dar. ¿Me estás escuchando? El diablo no va a venir a darte tu lugar. El diablo va a venir a quererte tumbar. Y quien te va a dar tu lugar eres tú mismo, teniendo fe en lo que Dios ha hecho y en la experiencia personal, íntima, en esa relación del nuevo nacimiento. Es la que te va a poner de pie y decir: yo soy un hijo de Dios. Soy más que vencedor. Dios está por mí, no solamente conmigo, no solamente en mí, sino está por mí. Y entonces tomamos nuestro lugar y guardamos nuestra dignidad, hermanos. Pero mientras que nosotros no entendamos esta frase tan profunda de que Dios no solamente quiere que nosotros lo percibamos allá lejos, porque así era como yo lo percibía, un Dios lejano, ¿verdad? Que me olvidaba, que no me entendía, que
que le tenía miedo, me escondía porque Dios es santo. Pero no, hermanos, cuando hubo un nuevo nacimiento entendí, y tú y yo debemos entender, que existe algo diferente, algo sobrenatural en nosotros. Juan también, perdón, 1 Corintios 6, 19 nos vuelve a recalcar la escritura. 1 Corintios 6, 19. O ignoráis que aquí ya se va más profundamente. O ignoráis que vuestro cuerpo, ya no nos está diciendo solamente vosotros sois, sino que está indicando un lugar. Tu cuerpo, mi cuerpo. Esto. Es templo del Espíritu Santo, el cual está, ¿quién? En vosotros, el cual tenéis por quién, hermanos. No es por una idea, no es por algo mágico, no es por algo que alguien provocó. Es Dios mismo poniendo su espíritu en nosotros y que no somos de nosotros. Porque a partir de ahí, yo sé que inicia una lucha. A partir de que aceptamos a Cristo, inicia una lucha que estamos librando algunos todavía. Una lucha de entender si sigo siendo para mí mismo o soy de Dios. A veces el egoísmo, la necesidad de las circunstancias como que nos animan a ser nosotros mismos. Pero hermanos, cuando menos yo, cada vez que le digo al Señor, dame chance unos 5 minutos, yo lo arreglo solo esto, no te necesito a ti. Hermanos, no se puede. Sale peor. Y más cuando me dice y me habla y no le hago caso, sale peor. No, Señor, yo creo que te estás equivocando. No, eso de la Biblia, que el concepto está medio viejo, yo creo que ya caducó. Ahora tenemos nuevas ideas, y no le hago caso y me truena. Y no oigo la voz de Dios porque no creo que Él sea así, y no creo que lo haga así, pero a veces pienso y dice, ándele, mijito, para que se le quite. Que le quite lo burro, lo calabacero, lo necio. Pero no, cuando veo y leo la escritura que dice, hijitos míos, si alguno de vosotros hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Me desarma y me dice, no, Dios no se desquita con nosotros, hermanos. Dios nos da oportunidades. El asunto es, ¿quieres tomarla? ¿Quieres vivirla? Vamos a iniciar un nuevo año, hermanos. Y lo que Dios nos ha dado, aún falta mucho más por darnos. Me encanta la frase que usa el hermano Sirenio, lo mejor está por venir. Y no es mentira, hermanos, no es mentira. No es una frase motivacional, es una realidad, es una verdad. Porque Dios no ha acabado con nosotros, sigue obrando, sigue haciendo, sigue cambiando las cosas sobrenaturalmente a nuestro alrededor. Tú y yo tenemos una vida sobrenatural. Y aunque muchas veces andamos donde no debemos, y aunque muchas veces hacemos lo que no debemos hacer, aún allí Dios está cambiando las cosas para que entendamos y podamos tener una nueva oportunidad en nuestras vidas y poder salir adelante como hijos de Dios.
Vamos a orar, hermanos. Y vamos a rendirnos delante del Señor. Y decirle: Señor, no quiero vivir más mi vida con decisiones unilaterales, donde reflejo, Señor, que pienso y siento que lo que yo pienso y creo es más importante y es más verdad que la guianza de tu Espíritu en mi vida. Señor, aquí estamos en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús, ven a nuestras vidas. Es necesario extender esa presencia en nosotros, Señor. O mejor dicho, experimentar sobrenatural, poderosa y más profunda esa relación contigo, Espíritu Santo. Tengo que entender lo que tú hiciste para poder traer una oportunidad a nuestras vidas. Y nosotros que la tenemos, Señor, permite que podamos disfrutarla, vivirla. No puede ser, Señor, que te tengamos a ti y aún querramos vivir nuestra vida desastrosa, problemática. No, Señor, no es posible. Lo mejor está por venir, lo mejor está delante de nosotros, porque tú estás obrando. No nos has olvidado en medio de todo, de nuestros errores, circunstancias, situaciones que nos rodean. Estás presente, Señor, en medio nuestro. Ese es, Señor, el objetivo principal que el ser humano debemos entender, de que tú estás presente en medio nuestro. Y solamente tus hijos podemos experimentar tu presencia, solamente tus hijos podemos experimentar ese conocimiento, de entendimiento también, Señor, acerca de tu presencia en nuestras vidas, el aconsejamiento, la dirección de ti, Señor, en nuestras vidas. Ese Emmanuel que se consolidó cuando naciste, Señor, pero también cuando moriste, fuiste transformado y ascendiste. En ese momento se logró la primera parte, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Pero luego, Señor, antes de irte, en el libro de Hechos capítulo 1 verso 8, dijiste una frase muy interesante que nosotros debemos también de experimentar y vivir. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y eso nos hace recordar, Señor, esa plática que tuviste con tus discípulos, porque no querían que te fueras, y entonces de una forma muy humana le dijiste: les conviene que yo me vaya, porque entonces el Padre y yo enviaremos al Espíritu Santo, el cual es el consolador que los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. La dirección misma de Dios va a venir a nuestras vidas y nos va a dirigir sin necesidad de otra cosa, sino solamente de una relación interna, poderosa, sobrenatural en nuestras vidas, Señor. Aquí estamos, Dios.